Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yolanda Benajes, como sabéis vengo de Barcelona, donde empecé a formarme hace ya 15 años en el mundo del yoga. Ahí es donde empecé. Y bueno, también fui profesora de danza del vientre concretamente, así que mi trabajo ha sido mayormente con mujeres, aunque en el yoga cada vez afortunadamente ya se van acercando muchos hombres, pero mi público mayoritario son mujeres. Y bueno, quisiera explicaros para comenzar cómo fue mi experiencia con la diosa, para que se comprenda un poquito mejor el trabajo que yo estoy haciendo actualmente, acompañando a mujeres en su crecimiento y a algunos hombres incluso que se han acercado a este mundo. Y bueno, cómo es el proceso de crecimiento con la diosa, cómo fue para mí y cómo sigue siendo, porque evidentemente el crecimiento personal es algo que dura toda la vida y que hay diferentes técnicas y pienso que cada persona le llegará más una u otra, ¿no? Así como han habido personas pues, que quizá la Gestalt, hay personas que les ayuda más, otro tipo de terapia, otro tipo de técnica. Pues en mi caso ha sido primero el yoga y después pues, el crecimiento a través de la espiritualidad de la diosa, que es de lo que os vengo a hablar. Como os decía, hace 15 años comencé a practicar yoga y enseguida ya bueno, pues empecé a formarme como profesora. Y un profesor dijo una cosa que hizo saltar algo en mi cabeza, ¿no? Y dijo, la divinidad está dentro de cada uno de nosotros. Y yo que vengo de una cultura, como la mayoría de vosotros, basado en la religión, en religiones judio-cristianas o en una religión monoteísta, donde hay un Dios que está fuera de nosotros. No lo estoy juzgando ni lo estoy criticando, pero simplemente es la cultura en la que nos hemos criado. Esta frase que dijo mi maestro, pues me hizo saltar algo a mí. Y empecé a quitarme etiquetas, sobre todo acerca de lo que es la palabra Dios en aquel momento. El practicar yoga me ayudó evidentemente a buscar esa divinidad que había dentro de mí. Y hace unos 3-4 años, además sucedió algo, de repente me dio por celebrar los ciclos de la luna. Empecé a celebrar meditaciones de luna llena. Y bueno, vi que ello me ayudaba mucho a conectarme con mis ciclos, los míos propios, como mujer, y dentro de mi interior. Entonces, poco a poco fui investigando y acerca de los ciclos descubrí el paganismo. El paganismo es la religión, o eran las religiones, porque realmente son un grupo de religiones, dependiendo de la zona, que existían antes del cristianismo, y que lo que celebraban precisamente eran los ciclos de la naturaleza. Ellos celebraban cosas tan importantes de las que ahora yo creo un poco nos hemos desconectado y por suerte muchas personas están volviendo a conectar, que son pues, los ciclos anuales, los ciclos lunares. Porque para ellos, claro, imaginaros en aquella época lo importante era la caza, lo importante era la agricultura, entonces celebraban estas cosas, para ellos era motivo de alegría. No era algo más que existe ahí, ¿no? Porque la comida, pues bueno, como la tengo en el súper y la tengo siempre disponible, pues ahí está. En aquella época era mucho más importante todo esto. Entonces, también descubrí que también celebraban fuerzas de la naturaleza. Y a estas fuerzas de la naturaleza, ellos las llamaban dioses. Imaginaros aquellas personas en la antigüedad, ¿no? Que de repente había una tormenta y veían caer truenos y se preguntaban, hoy día sabemos qué sucede cuando hay un trueno, pero en aquella época pues se debían preguntar qué era, debía ser como algo mágico, algo que venía del cielo, que no se sabía qué. En el norte, por ejemplo, pues les empezaron a poner nombres.
que eran los nombres de los dioses, ¿no? Y en el norte, pues por ejemplo, los truenos se convirtieron en Thor y los enviaba Thor, ¿no? En Europa, pues, y en el Mediterráneo, pues Zeus. Y así todo. Empezaron a poner esas fuerzas de la naturaleza, esos nombres de dioses, pero no solo eso, sino también emociones, como el amor, del que estamos hablando este fin de semana, tanto sexual como romántico, ¿no? Y ahí surgió, pues, por ejemplo, Afrodita, la fertilidad de la tierra, por ejemplo, cosas tan importantes como la justicia, que tenían la diosa Temis. Ya digo que pueden ser otros dioses dependiendo de las culturas, ¿no? Pero ellos tenían estos referentes. Por ejemplo, pues la discordia, ¿no? Cuando uno sentía aquellas ganas de pelear igual o de fastidiar al prójimo, ¿no? Ellos tenían la diosa Eris, que era la discordia. Porque supongo que debían poner nombre a esas cosas que quizá no se sabía de dónde venían y que eran poderosas realmente, ¿no? Pues el que hace crecer las cosechas y así es algo muy poderoso, muy importante, y empezaron también a darle esta importancia de esta forma. Y bueno, entonces yo, como estaba ya metida en este asunto, yo me monté mi pequeñito altar en la cocina, porque para mí la cocina es el corazón de la casa, y me puse, pues empecé a hacer lo mismo, a poner cosas de temporada, ¿no? Pues en otoño iba a coger hojitas al campo, secas, piñas, y decoraba mi platito ahí con mis cositas. En verano, pues frutas, en primavera, pues flores, y esto pues me ayudó todavía más a conectarme con los ciclos de la naturaleza y a ir entendiendo poco a poco. Masculina es la energía que tiene que ver con el movimiento, es lo que ellos, pues para ellos sería el cazador, todo lo que era más que iba hacia adelante. Y luego estaba la diosa, que tenía más que ver con la fertilidad, con la recepción, con la nutrición, a todos los niveles, no solo de comer, sino el nutrir a los demás, ¿no? Al igual que hace una madre con sus hijos. Pues bueno, yo estaba celebrando mis ciclos, estaba metida ahí en esta historia, estudiando, y lo que sucedió fue un tema personal que me hizo conectar con la diosa. Yo había sido madre y sin querer me había metido demasiado en este papel. Yo en aquel momento no era consciente, hasta que me llegó un mensaje de mi marido, y este mensaje fue la frase: me siento solo. Entonces eso fue para mí como un pequeño mazazo en la cabeza, o más bien grande, porque pensé, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Yo estoy conectada con mis ciclos, pero de repente me viene este mensaje, debo de hacer algo. Y pensando en qué podía hacer, como había estado estudiando este tema, dije, bueno, pues quizás es hora de trabajar con la diosa. En mi caso, diosa, bueno, pues porque soy mujer y me siento más identificada con la diosa. Y ahí pues fue cuando empecé a trabajar. La primera diosa con que trabajé fue Afrodita, evidentemente porque era la que yo necesitaba en ese momento. Me había metido mucho en mi papel de madre y había olvidado de que también soy mujer, de que también soy la amante, de que también soy aquella parte de mí juguetona, creativa, etcétera. Y bueno, en el altar pues puse también a Afrodita. Cada día yo pasaba delante del altar. Ahora comprendo todo este trabajo, porque después lo he estado estudiando, en aquel momento fue un poco intuitivo. Y en diferentes situaciones pues yo me preguntaba, ¿no? En vez de actuar de la manera en que lo solía hacer, pensaba, pues bueno, ¿qué haría Afrodita en este momento, ¿no? Quizá estaría pensando ahora, pues no, porque tengo que hacer no sé qué, tengo que organizar no sé cuántos, y el niño, y para aquí, para allá, o me dejaría llevar y me divertiría, o me pondría una ropa más sexy quizá, o cualquier otra cosa. Y empecé a trabajar así, y empecé a moverme así. Evidentemente, mi marido estuvo feliz de la vida, de hecho sigo con él después de 15 años, o sea que funcionó. Y
Entonces se me ocurrió que quizá podía aprovechar este trabajo que yo había hecho conmigo misma para continuar investigando en ello. Así que empecé a estudiar los arquetipos menstruales con Miranda Gray. También estuve estudiando el trabajo de Jan Shinoda Bolen, que es un libro yo creo que escribió que es imprescindible, que es Las diosas de cada mujer, y me inspiré en ella, y al mismo tiempo, como he trabajado mucho con mujeres a través de la danza, a través del yoga y de diferentes talleres, ellas han sido también mis maestras, me han ayudado a coger experiencia, a saber qué era lo que a ellas les inquieta, qué es lo que ellas necesitan para sentirse mejor, porque a mí me chocaba mucho cuando me llegaba una mujer a una clase de danza del vientre que era incapaz de mover su cadera. La cadera, que es una parte tan femenina de la mujer y que deberíamos adorar. Lo que pasa que, bueno, aquí podríamos entrar en otros asuntos de, bueno, cómo se nos ha explicado que debemos ser o no debemos ser, o qué prototipo de mujer es la que se lleva, entre comillas, ¿no? Y debemos ir saliendo ya de esto. Entonces, fue cuando empecé a investigar este trabajo, a empezar a trabajar con diferentes diosas, no solo sintiéndolas, sino que aprendiendo que de cada una puedo sacar diferentes cualidades que me pueden servir, que me pueden ayudar con mis propios ciclos, con los ciclos de la naturaleza, como os explicaré un poquito más tarde. Al mismo tiempo, lo que sucedió es que quise ir un poquito más allá en mi devoción espiritual hacia la diosa y decidí, bueno, pues dar el paso y convertirme en sacerdotisa de la diosa. Yo tengo la sensación, es algo personal, de que siempre se me ponen las cosas en el camino, quizá es la ley de la atracción de la que se suele hablar, yo no lo sé, pero así es, y sin buscar, al menos conscientemente, apareció la que ha sido y es mi maestra y que me ha hecho el entrenamiento como sacerdotisa de la diosa. No os diré que fue un camino de rosas hacer este entrenamiento porque tuve que enfrentarme a mis sombras y a la diosa oscura. También me ha hecho aprender mucho acerca de esto y es una parte muy importante del trabajo que hago hoy día con mujeres, también trabajar esta diosa oscura porque, bueno, ya os explicaré, pero siempre queremos ver la luz, siempre queremos ver aquella parte más luminosa en nosotros y también está la otra y debemos trabajarla y aceptarla y abrazarla igual que a la luz. Y bueno, me consagré como sacerdotisa de la diosa, estoy entregando. Propia, que años de patriarcado ha estado escondiendo dentro de ellas mismas y que muchas no son conscientes, os lo aseguro, de que existe esa divinidad. Esas mujeres, cuando despiertan a su diosa interior, pueden sentir que dentro de ellas están haciendo una nueva yo, con muchos matices. Nada de seguir el proceso lineal que se nos ha enseñado, que debemos ser así de esta manera y ser así hasta que lleguemos al final de nuestra vida. También aprendemos a través de la diosa que todas ellas están dentro nuestro y que podemos ser cada una de ellas y experimentar cada una de ellas, ¿no? Esto sucede mucho en el desarrollo personal y yo me lo he encontrado. Que bueno, tú vas aprendiendo cosas, vas experimentando técnicas y vas cambiando a lo largo de los años, ¿no? Y la gente te dice, pero bueno, ahora otra cosa, ahora haces otra cosa y eres como de otra manera y no sé qué. Y para mí se llama avanzar. Para ellos quizás, no sé, no lo entienden, pero yo creo que me he quitado de encima esta sensación de linealidad, precisamente porque estoy trabajando con ciclos y ello me ayuda a estar más en paz con todo lo que sucede a mi alrededor. Y bueno, quisiera explicaros un poco
cómo es mi trabajo con la diosa y de qué forma nos ayuda en el crecimiento personal. Parto de la base que a través de la mitología de las diosas antiguas, en mi caso, ¿se podría trabajar con dioses? Por supuesto que sí, pero yo he elegido personalmente a la diosa y podemos utilizar estos conceptos para el propio crecimiento. Yo utilizo mis conocimientos de yoga, de centros energéticos, de mitología, arquetipos y, como os decía, mi propia experiencia y también la que he adquirido en el camino de la diosa con el aprendizaje de todo este camino que he hecho con mi devoción. La forma que le dimos a los dioses, como ya os decía, después de haberlos dado estos nombres como Thor, como Zeus, como Diana o Artemisa o quien quieras, fueron la forma humana, ¿vale? Pues ya que estas personas querían tener a esos dioses más cerca suyo, ponerlos en templos quizá para hacerles ofrendas y demás, pues les dimos la forma humana porque es la más parecida, porque es la nuestra y nos podíamos sentir más cercanos, ¿no? Y así los dioses y diosas también llegaron a tener sus propias personalidades. Y os pongo un ejemplo, porque incluso esto, después de miles de años, sigue aquí. Si yo, por ejemplo, te digo que una mujer es muy afrodita, tú me estás entendiendo perfectamente qué te quiero decir. Te hablo de una mujer pues, que está conectada con su corporalidad, con su sexualidad y sensualidad. Si, por ejemplo, te hablo de una mujer atenea, tú ya estás viendo que esta mujer pues quizás más mental, es una estratega, una guerrera. Entonces, estas personalidades que tenían los dioses las seguimos conociendo, como ya veis, ¿no? Porque también forman parte de nuestras propias raíces. Entonces, lo que yo trabajo es que es muy fácil conectar con cada una de estas energías de la diosa, en mi caso, e identificar nuestros patrones de comportamiento a través de ellas. Y también lo que hago es enseñar qué cualidades podemos trabajar con cada una y qué capacidades podemos utilizar de las que tenemos nosotras en muchas ocasiones dormidas, para ir avanzando y para ir desarrollándonos y para ir hacia nuestro objetivo vital, que también es una parte importante del trabajo, ¿vale? Porque en ocasiones, pues bueno, ni siquiera sabemos cuál es nuestro objetivo y cuando tú empiezas a conectar con todo esto, puede que descubras muchas cosas acerca de ti. También podemos recurrir a ellas y podemos aprender a hacerlo dependiendo de la fase de nuestra vida que estemos atravesando. Es decir, si tú has tenido alguna cosa que te ha causado un shock emocional, ¿no? Pues por ejemplo una separación o que se ha muerto una persona querida, algo así, pues yo en estas ocasiones enseño a trabajar con diosas que van hacia el inframundo, porque en ese momento tú mismo o tú misma te vas a ir al inframundo y es un ciclo. Pero en ese momento vas a necesitar la energía de ese dios o de esa diosa. Por ejemplo, pues Perséfone, que fue una diosa que fue obligada a ir al inframundo. En estas ocasiones sucede mucho, pues por ejemplo, mujeres que han tenido una pérdida de este tipo que os comento, y ella acabó siendo diosa reina de este inframundo. Aprendió que bueno, allí quizá también había algo que debía aprender y algo que debía utilizar a su favor. También vemos que la mitología está llena de historias que les sucedían a estas diosas, como esta que os acabo de contar, y que fácilmente se pueden identificar con situaciones que se nos dan en la vida. Entonces, estas historias que ya contaban los antiguos, y precisamente por eso las conocemos hoy en día, nos sirven pues, para evitar situaciones en el caso de que a la diosa o a ese dios en ese caso concreto le salió mal, o no repetir patrones. Por ejemplo, hay personas que siempre dicen, es que a mí siempre me pasa lo mismo. Igual es que tú siempre estás reaccionando igual, ¿no? Entonces esto también se nos enseña en la mitología, para que no volvamos a hacer lo mismo y creemos una situación diferente y podamos salir de ahí. Esto es muy útil
Pues en muchas ocasiones a veces no identificamos la situación que se nos está dando, pero si la ponemos en una historia de estas de la mitología antigua, pues quizá podemos identificarlo mejor. A veces tú mismo eres tu peor, la persona que está viendo peor lo que te pasa, ¿no? La gente de fuera lo tiene muy claro lo que está pasando y tú no, y esto te puede ayudar. Además, para mí, trabajar con la diosa no es solo un trabajo de arquetipos, no es solo un trabajo de desarrollo mental, lo podríamos decir, sino que también está implícita la espiritualidad y el sentir. Cuando vas en tu relación con la diosa un poco más allá, es un poco complicado poner en palabras, pero alcanzas otro tipo de espiritualidad. Empiezas a comprender y tomas conciencia de tu propia divinidad y en todos sus aspectos. No es un proceso mental, sino que es un todo. Yo veo como, bueno, siempre lo he visto desde que empecé a trabajar en yoga, que la persona es un todo. Supongo que aquí estaréis de acuerdo. Es mente, es cuerpo y es espíritu. Y en este caso mi intención es tocar toda la persona, todo el ser completo. Por eso hablo de la espiritualidad de la diosa y no hablo solo de arquetipos, aunque forma parte del trabajo. Otra cosa que es muy importante y que trabajo es los símbolos de cada una de las diosas. A cada diosa o a cada dios se le asignaban unos símbolos y que si empezamos a estudiar y empezamos a rebuscar podemos ver que no están puestos al azar. Estos símbolos, como decía Jung, que sabía mucho más que yo, pues forman parte del inconsciente colectivo y aunque no nos lo hayan explicado, esto ya viene. Y cuando empezamos a trabajar con estos símbolos, podemos elegir aquellos que más nos llaman la atención y eso es por algo. Estos símbolos tienen un significado concreto, pero concreto en cuanto a lo que os decía en la conciencia universal, pero también nos despiertan algo a nivel individual y es por ello que una persona puede que no elija el mismo símbolo que otra persona y puede que nos despierten algo de repente y es conocido que existen símbolos que encierran significados muy profundos. Pero también quizá un símbolo te está dando un mensaje a ti en concreto, ¿no? O es como lo que pasa cuando de repente se te empieza a aparecer muchas veces algo, ¿no? Y no sabes por qué, y es porque quizá tienes que darte cuenta de alguna cosa. Lo mismo sucede con los símbolos, de repente hay uno que te llama la atención o que lo has visto, no sé, y te ha despertado un algo, pues aquí también estoy trabajando con esto. También quería explicar por qué elegí la diosa y no el dios, porque es una pregunta que me la hacen mucho y antes que me la pregunte nadie, pues ya me la respondo yo misma. Y es porque no tengo nada en contra del dios, pienso que son energías complementarias, no tengo nada en contra de los señores tampoco, no se me enfaden, pero simplemente es un tema energético en el cual nos vemos envueltos hoy en día. El mundo que nos está envolviendo ahora ya tiene una energía muy masculina, ¿vale? Como ya os he comentado antes, es la energía del movimiento, del ir todo muy deprisa. Podéis estar viendo que el mundo funciona, bueno, aceleradamente. Y no lo digo en plan negativo, simplemente es lo que sucede ahora, sino que incluso me llega a parecer un poco guerrera, pero no en el sentido como trabajo yo lo que es la mujer guerrera, que es aquella que va hacia su objetivo, que es aquella que apunta con la flecha, como Artemisa y va hacia donde quiere ir, sino que llega a ser incluso un poquito agresivo, ¿no? Tenemos hoy día la publicidad muy agresiva, tenemos imágenes todo el día de agresividad, de desgracias, etcétera, etcétera. Y
competitividad entre nosotros mismos, cuando con quien deberíamos competir es contra uno, no entre nosotros, sino competir contigo para llegar a ser cada vez mejor. Entonces, cuando trabajas con la diosa, lo haces al contrario, desde la energía receptiva, desde el yo, desde todo a su tiempo, sin dejarte llevar por este mundo de fuera. Y esto es lo que nos sucede muchas veces. Me encuentro personas que, se sienten muy perdidas y es porque ni siquiera saben ellos mismos qué quieren. No se lo han preguntado, lo cual resulta algo muy curioso, ¿no? Simplemente nos dejamos llevar por aquello por nuestro entorno, de las prisas que os decía. Entonces, cuando trabajas con la diosa, lo que haces es que como estás en tu centro, estás en tu interior, estás en tus ciclos, estás atendiéndolos, pues es como puedes tú verte con mayúsculas hacia adentro y actuar desde el qué quieres tú y no desde el qué se supone que debes hacer, que esto es algo que viene mucho en las mujeres, que desde pequeñitas no se nos ha dicho, pero viene implícito en nuestra educación, viene implícito en toda la herencia cultural. Se nos ha dicho que debemos ser así o asá, o que esto está mal, o está mal rebelarse, o cualquier otra cosa. Entonces empezamos a vernos desde dentro y a saber qué queremos realmente. Porque sí que es necesario el movimiento, ¿vale? Sin movimiento no hay acción y por tanto no hay resultados, pero siempre equilibrando, porque si no nos estamos moviendo sin ton ni son, yendo de un lado para otro, sin llegar a ningún sitio. Entonces, por otra parte, elegí la diosa, evidentemente, porque soy mujer, consciente de mis ciclos, y podemos ver los ciclos en todo, desde que comienza el día, ¿vale? El día es un ciclo, el mismo, la vida, el ciclo de la vida, el ciclo del año, el ciclo anual de las estaciones, y además la mujer tiene un ciclo en sí misma, que es el ciclo hormonal, el ciclo menstrual. Y esta es una parte muy importante a conocer cuando estamos trabajando con la diosa. Aprendemos a reconocer, a amar y a aceptar cada uno de nuestros ciclos, tanto los de nuestro propio cuerpo como los de la naturaleza, porque al final el significado y cómo podemos utilizar cada uno de estos ciclos es el mismo. Y además aprendemos a vivir en armonía con estos ciclos, liberándonos de la sensación de desasosiego, de que nos falta algo, porque estamos haciendo algo en una parte del ciclo externo o interno que no corresponde. Y eso nos desgasta mucho, nos quita mucha energía y nos hace estar cansados. Muchas mujeres no aceptan su ciclo, precisamente por esto que os comentaba, de que se nos dice que la vida es lineal y que debe ser así, y ellas mismas rechazan su ciclo. Me he encontrado muchas mujeres con problemas de fertilidad, con reglas muy dolorosas, porque a ellas mismas les dolía tener este ciclo internamente. Entonces, por eso pienso que debemos aprender a amarlos, estos ciclos, porque están ahí, y es que en la naturaleza están, y si están en la naturaleza y tú eres un reflejo de la naturaleza, también deben estar en ti. Lo que os explico también de ir en armonía con los ciclos es muy importante. Por ejemplo, a mí hay una cosa que, os lo puedo poner así de ejemplo, que me resulta muy curiosa, y es que, por ejemplo, llega septiembre, ¿no? Y todos queremos apuntarnos a cursos corriendo, queremos apuntarnos al gimnasio porque llega septiembre y parece que se acaba el mundo, y de repente todos, me voy a apuntar a inglés, me voy a apuntar al gimnasio, me voy a apuntar a esto y a esto lo otro. Y en diciembre o incluso antes ya estamos agotados, hemos dejado la mitad de las cosas, si no, ¿cuántas personas se apuntan al gimnasio cuando llegan de las vacaciones y no duran y no acaban el ciclo otra vez yendo al gimnasio? Muchísimas. Y esto es porque no estamos yendo como va el ciclo anual. El otoño es el momento de desprenderse, y lo podemos ver en los árboles, algo tan sencillo que vemos cada día como un árbol que se desprende de sus hojas
Se está limpiando, ¿vale? Porque llega el invierno y va a tener menos energía, menos donde alimentarse y por tanto necesita desprenderse de todo aquello superficial, y nosotros hacemos lo contrario, nos metemos más cosas encima, ¿no? Entonces, claro, acabamos agotados. Deberíamos aprender de la naturaleza en estos casos. Entonces, pues bueno, esto es lo que, como os decía, que debemos ir en armonía con los ciclos. En invierno, pues apetece estar recogidito, apetece estar en casita con nuestros seres queridos, ir un poquito hacia adentro, y hacemos lo contrario, porque llega la Navidad y hay que salir de compras y hay que ir allí y allá, y ir de cenas de empresa y de cenas de no sé qué y de cenas de no sé cuánto, y acabamos agotados, y por eso mucha gente le da tanta tristeza a la Navidad también, ¿no? Porque está cansadísimo. Entonces, pues bueno, estos son unos ejemplos del tema de los ciclos con los que podemos también ir conectando. Siguiendo con el tema de la diosa, se dice que la diosa es como un diamante, ¿vale? Porque yo hablo de la diosa, pero después, como veis, esta diosa tiene múltiples caras, como podría ser Isis, puede ser Hécate, puede ser Lilith, puede ser Kali. Y así somos también nosotros, podemos ser uno o ser otro, dependiendo de la fase de nuestra vida, dependiendo de qué queramos hacer en ese momento, y por ello es que debemos aprender a utilizar este trabajo. Y cada una de estas caras que os comento tiene una energía y unas cualidades que podemos y debemos aprovechar. Estas cualidades han sido alimentadas durante años, aunque no lo sepamos, y han proporcionado esta energía a cada una de las diosas. Así, tenemos cubiertas cada una de las facetas o roles que desempeñamos en la vida diaria, incluida la oscura, que también os quería hablar de esto, porque en muchas ocasiones no se trabaja, precisamente por lo que os decía, que siempre queremos ver la luz, siempre queremos ver aquellas diosas maravillosas y estupendas, que son muy luminosas, que trabajan el amor, que trabajan todo esto, pero no hemos visto la parte oscura, y si tú no aceptas tu parte oscura, difícilmente la van a aceptar los demás, difícilmente te vas a sentir satisfecho o satisfecha. Esta parte oscura, que yo sí que lo trabajo en el ciclo anual, lo pongo en los meses de invierno, cuando hay más oscuridad también en la naturaleza. Ya os digo que siempre voy al ritmo de la naturaleza, nos rodea el frío también, y nos replegamos sobre nosotros mismos. Y ahí, en ese silencio, es cuando podemos aprovechar primero algo muy importante, conocer a nuestro sabio o nuestra sabia interior. Lo que os decía de saber quién soy y qué quiero, y no desde fuera, de lo que se me ha dicho, sino de realmente qué quiero. Por eso me gusta trabajar esta diosa oscura, porque ella nos rompe patrones, y ella nos rompe creencias y las destruye realmente. Y es un proceso en el que nos debemos abandonar ahí, y que debemos de pasar. No quiero decir que sea doloroso, no siempre lo es, pero sí que debemos quitarnos esas creencias, identificarlas, porque muchas veces incluso ni las identificamos, para poder trabajarlas. Y entonces, si estoy en mi interior, es cuando voy a dejar de buscar fuera, que es otra cosa que solemos hacer, siempre buscar fuera, y a conocer qué quiero yo. Muchas veces también nos pensamos eso, que somos nosotros quienes hacemos lo que queremos, y no es así. Pero cuando llega la diosa oscura, ya te digo que ella misma ya te rompe todos estos esquemas ya prefabricados. Y esto es una parte muy importante del trabajo, porque ahí voy a plantar las semillas. Como ya me habré deshecho de todas estas creencias, de todas estas cosas que me limitan, voy a poder plantar realmente la semilla, ¿vale? Muchas veces este trabajo se queda en algo superficial precisamente por eso, porque no hemos hecho la limpieza que necesitábamos hacer, y plantamos semillas
sin haber realmente valorado el trabajo que estamos haciendo. Estas semillas necesitarán en la primavera brotar, ¿vale? Pero primero necesito esto, plantarlas. También trabajo otro tipo de oscuridad que en esta fase, que la llamo así, pero realmente a mí no me parece oscuridad, sino que simplemente se le ha puesto esta etiqueta, porque siempre le hemos tenido igual un poquito de miedo. Y es la parte intuitiva, una parte que podríamos llamar mágica, un sexto sentido que todos tenemos y con el que podemos conectar. Le llaman parte oscura porque quizá está más conectada con algo que no podemos entender racionalmente y bueno, que conecta, pues quizá hay personas que conectan con otros planos o lo que sea, y de pequeños además no se nos hace entender, sino que siempre se nos dice, anda, pero ¿qué estás diciendo? Qué tontería esto, ¿no? Esto no entra dentro de lo normal, entre comillas, ¿no? Por eso le llamo oscuridad, porque además también al estar replegados en nosotros mismos es cuando mejor lo podemos ver y podemos conectarnos con ello a través del silencio interior. Otra parte oscura es cuando reconocemos nuestro propio poder. Aquí pongo una diosa súper potente que se llama Lilith. Lilith fue la primera mujer de Adán y ella se rebeló porque, y luego el patriarcado la puso en un muy mal lugar, porque fue una mujer que se rebeló contra Adán, porque cuando tenían relaciones sexuales él siempre quería estar encima y ella una vez pues le dijo, dice no, dice yo quiero estar encima también, dice porque nos han creado como iguales, entonces pienso que es mi derecho. Y él no se enfadó, dijo que no, que cómo iba a estar ella encima él, por supuesto. Y entonces ella misma se exilió del paraíso. El patriarcado después, porque interesaba, la convirtió en poco menos que vampiro, poco menos que asesina de niños, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya entra la mitología que no os voy a explicar, pero que ahí está. Esta diosa para mí representa el poder que tenemos dentro y que está enterrado y que muchas mujeres no conocen. Como no las conocemos y no lo sabemos canalizar, cuando este poder sale de repente, porque algún día tiene que explotar, pues sale en forma de volcán, ¿no? Cuando se pone en erupción, y entonces es cuando nos dicen histéricas, nos dicen que, es que ya te va a venir la regla y no sé qué, ¿no? Estos comentarios, o se desprecia este poder. También es porque no lo hemos sabido canalizar nosotras, porque tampoco nunca se nos ha explicado. Porque se supone que las mujeres poderosas son malas y no es así. Debemos buscar este poder, porque el poder no es para ponerte encima de nadie, sino para afirmarte tú en ti misma, ¿vale? Entonces, como al poder también se le ha dado este significado, pues también tenemos problemas, es también un problema de conceptos. También son diosas que, como he comentado, son destructoras. Y vuelvo a la naturaleza, la naturaleza se destruye en muchas ocasiones ella misma para volver a brotar, para volver a salir, ¿vale? Entonces, si veis, no es algo tan extraño de lo que estoy hablando. También las diosas oscuras están relacionadas con la muerte, otra de las partes oscuras, y el renacimiento, aquellos temas tabús e incluso el sexo. Porque son temas tabús, entonces los ponemos siempre en la oscuridad, y todas estas diosas están relacionadas con esto. La luna nueva o luna oscura, la menstruación, a cuya fase le llamamos la fase de la bruja, y son necesarias también, porque si trabajamos la otra parte, la que nos lleva hacia adelante, la mujer guerrera, la mujer madre, la amante, etcétera, etcétera, y no trabajamos esta, nos quedamos incompletas.
porque siempre va a haber en nuestro ciclo esa etapa de limpieza, de destruir para volver a plantar semillas. En primavera trabajo con las diosas guerreras, que son las que nos dan la chispa, que son las que encienden el fuego, como Brigitte, que es la diosa de la forja, de la inspiración, y también Artemisa, la cazadora, la que va hacia sus objetivos, la que se mueve, y Atenea, que es la que planea como una estrategia, como una estratega militar hacia dónde quiere ir y nos da esta cualidad de pensar y planificar y no dejarse influir por el exterior para ir hacia sus objetivos. Ahí es donde debemos aprovechar para poner nuestros proyectos en marcha, en ese momento, porque ya es cuando tenemos más luz, es cuando el sol ya empieza a hacer su aparición, y al igual que en la naturaleza, que todo brota, pues lo mismo debemos hacer nosotros, y no en septiembre, que era cuando estábamos haciendo nuestra limpieza. También esto en diferentes fases de la vida, como os decía, ¿no? Tú sales has tenido una pérdida, lo que sea, pero luego siempre has de salir adelante con una de estas diosas o con estas características. Y en primavera, y justo antes del verano, a mí me gusta trabajar con mi querida Afrodita, de la cual ya se me ha hablado, que es la amante, y es otra parte muy importante, tanto en mujeres como en hombres, pero sobre todo con mujeres, porque el amante no me refiero al amante hacia afuera, también, pero algo muy importante del trabajo es ser amantes de nosotros mismos, porque es muy necesario, porque todos conocemos personas que no son capaces de ser su propio amante. Y cuando me refiero a ser tu amante, no me refiero a decir, no, si es que yo sí que me quiero, sino a realmente tratarte a ti mismo como si fueras aquello que más te importa en el mundo, no desde el ego, sino de una forma consciente. Y bueno, también en este momento es cuando toda la primavera y la naturaleza está en ebullición, es cuando los animales pues se aparean, evidentemente. Aquí trabajamos todo lo que es el tema de la sensualidad, muy relacionada con la creatividad y la intuición también en parte. Los artistas bien lo saben esto, que la creatividad sale de algo que no se sabe dónde está, que de repente aparece y que está muy relacionado con la intuición y la sensualidad, que no es sexualidad, sino en sentir, con los sentidos, en aprender a ser conscientes del momento y de nuestras propias sensaciones y emociones, tanto físicas como emocionales. Y en verano voy a trabajar con las diosas madre, porque es hora de recoger los frutos, es hora de relajarnos, es cuando tenemos más tiempo quizá y más ganas de salir, de estar con los demás, de reunirnos. Y bueno, pues aquí todo lo que son diosas de la fertilidad, como Demeter, y diosas bastante más amorosas, pues como Isis, que amaba tanto a su marido y amaba tanto y deseaba tanto tener un hijo que hizo todo su viaje. Que la historia de Isis seguramente la conoceréis. Y entonces llegamos al otoño, al final del verano, y es momento de conectar con la fase de la hechicera. Que este arquetipo es el de la mujer. Empezamos otra vez de nuevo a bajar al inframundo, y aquí es cuando nos vamos preparando otra vez de nuevo para empezar el ciclo en el otoño, en el invierno, como he comentado antes. Y aquí es donde empezamos de nuevo a ir a vernos, a ir a deshacernos de todo aquello que no necesitábamos y que luego acaban de destruir las diosas oscuras. Y es cuando empezamos a reconocer todo este poder. En el caso de la fase hormonal de la mujer, pues sería la premenstruación, que es la parte más difícil, quizá nuestra propia, de comprender. Y es cuando la estamos trabajando. Entonces, cuando reconocemos este poder,
el que nos da la hechicera. Realmente también sucede esto en nuestra vida. Lo de la limpieza no solo sucede con quizá limpiar armarios, quizá limpiar patrones, sino que nos vamos a limpiar determinados aspectos de nuestra vida que ya no nos interesan. Por eso una mujer, cuando hace un cambio, se deshace de todo aquello que ya no le sirve. Y entonces la gente se piensa que se ha vuelto loca, y no se ha vuelto loca, es que está quitándose esas cosas de encima, porque como ella ya es poderosa, ella siente ese poder en sí misma, ya no necesita que algo externo se lo esté dando. Y también porque estamos aceptando y amando, pues bueno, que necesitamos este equilibrio y estos ciclos. Y esta es una pequeña parte de cómo podemos aprender de nuestras diosas antiguas y dioses, aunque yo trabajo con la diosa, porque no podemos olvidar que forman parte de nuestras raíces, que estaban mucho antes que nosotros, y que nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, ellos los dioses ya estaban ahí de hace milenios, y estuvieron también con sus enseñanzas y su poder, que al final es el nuestro y que pienso que debemos recuperar. Y bueno, el resultado de todo esto y lo que yo veo con las mujeres con las que estoy trabajando es que cuando conectamos con esta esencia, como os dije, aquella frase que escuché hace 15 años, la divinidad está en ti, y cuando ellas se hacen conscientes de eso, de que llevan dentro esta diosa, te conectas con el todo, con tu sabia interior, y este es el conocimiento donde puedes crecer, ir hacia tus objetivos de una forma consciente, de una forma orgánica, sin ir a destiempo de lo que está sucediendo, a destiempo de lo que tú quieres. Y conociendo, bueno, que tienes esas sombras, que ahí están y que si las aceptas tú, todo irá bien, y que hay un momento justo para cada cosa, para cada lugar, y bueno, pues que puedes aprovecharte de ello. Y básicamente este es el trabajo que realizo. No sé cómo he ido de tiempo, cómo he ido, sí. Y no sé si queréis hacer alguna pregunta o... No veo nada, así que... No sé. ¿No? Es que no os veo. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Y bueno, espero que os haya servido de algo y nada más por mi parte. Gracias.